Perfecto. Recording in progress. Bueno, continuemos nuestro ejercicio del día de ayer. Estábamos realizando, ya solo nos faltaba el armado por cortante. Ya habíamos visto que existían varias alternativas para realizar nuestro armado a flexión. Podría ser estas 3 varillas phi de 20 para el momento negativo en D, podría ser 2 varillas phi de 20 para el momento negativo en E, o una mezcla, buscar un armado lo más óptimo posible. A esto podría existir cualquier otra variación que ustedes vean por conveniente, siempre y cuando cumpla en este diseño que el área de acero propuesto en obra sea mayor o igual al requerido. Eso es lo que habíamos visto hasta el día de ayer, que teníamos un armado de 2 varillas phi de 18 que van a ser continuas, más 2 varillas phi de 18 en el apoyo D. ¿Qué es lo que buscamos en este armado? ¿Qué es la parte difícil? De que inicialmente, cuando habíamos iniciado con 3 varillas phi de 20 y 2 varillas phi de 20, necesitamos ver y sabemos constructivamente que por lo menos 2 varillas, como observamos en este punto, tienen que ser continuas. Entonces, a partir de eso tiene que partir nuestro armado, de buscar 2 varillas de algún diámetro que sean continuas y complementar donde requiera una mayor cantidad de acero, teniendo en cuenta, pero siempre, separaciones mínimas y máximas que exige la normativa. En un momento ya cuando hagamos nuestro gráfico, nuestro corte en el apoyo D, vamos a verificar que cumpla esta separación también. En la parte inferior habíamos dicho que para el momento negativo de D a E, y vamos a utilizar 3 varillas phi de 16 que tiene un área de 6.03. Quiere decir que estas 2 varillas también para el momento positivo serán 2 varillas continuas de extremo a extremo, 2 varillas phi de 16, pero no necesitamos que de estas 3 varillas vayan de extremo a extremo, simplemente 2 por cuestiones constructivas. Así que esta longitud o esta varilla que está en lila, magenta, solo irá desde una cierta distancia hasta otra cierta distancia, que eso se llama longitud de desarrollo, que se va a ir viendo más adelante. Por el momento simplemente es un esquema, un croquis constructivo, y diremos que acá tendremos una varillita phi de 16. Con eso ya habíamos terminado lo que era flexión. Ahora, para realizar nuestro armado por cortante necesitamos entender este pequeño esquema. Vamos a armar un solo lado de la viga, es decir, la mitad de la longitud nominal, ¿cuánto es? Era 6.1. La mitad significa que toda esta distancia es 305. Recording stopped. Se cerró el Zoom de repente. ¿Confirman para continuar el ejercicio? Sí, sí. Perfecto, ya. Ok, ahora sí. Entonces, como les decía, estamos viendo simplemente la mitad de nuestra longitud nominal, que como la longitud nominal es 6.1, esto corresponde a 3.05 metros. Necesitábamos saber los siguientes datos. El cortante último en la cara del apoyo, este punto por si acaso representa la cara en el apoyo. A ver, me estoy olvidando volver a grabar. Recording in progress. Ahora sí. Tenemos el cortante último en la cara del apoyo que nos salía un valor de, si revisamos nuestro ejercicio, era de 10.42 y a una distancia D de la cara del apoyo 9.21. 10.42, 9.21. 10.42 a una distancia de 9.21. Esta distancia es una distancia D, que es el peralte efectivo. Todo esto ya vamos a suponer, lo vamos a anotar para no colocar las unidades que están en toneladas fuerza. Ok, entonces como hemos diseñado para este cortante último a una distancia D, la normativa
En normativas antiguas te indica tienes que colocar el armado correspondiente a este cortante último a una distancia de hasta una distancia de 2 veces D. Borremos un poco esto y lo anotemos de esta manera. Hasta una distancia de 2 veces D. Necesitas colocar el armado que corresponde a 9.21 toneladas fuerza. Ahora, en versiones más actuales de la normativa, realmente esto van a buscar y van a encontrar en la mayoría de la bibliografía que en vez de decir 2 veces el peralte efectivo, dice 2 veces la altura de la viga. Y esta zona es una zona de confinamiento, es donde va a ir más ceñidos los estribos, más seguidos nuestros estribos. Y a medida que nos alejamos, notamos cómo el cortante va disminuyendo, en este caso casi linealmente, de tal manera que a medida que nos acerquemos al centro del apoyo, es decir, al center line, el cortante es tan bajo que ya no vamos a requerir tanto acero de refuerzo transversal. El otro punto que nosotros tenemos que marcar en todo esto es dónde se encuentra la resistencia que aporta el hormigón y la resistencia que aporta el hormigón sobre 2. Esto hasta la versión del ACI 2014, por si acaso. Esta resistencia que aporta el hormigón habíamos observado que es de 5.41 toneladas fuerza. Lo anotamos eso también. 5.41. Y también sacamos lo que es la mitad de lo que es 5.41, que sería 2.70. 2.75, lo dejemos con 2.75 con todos los decimales. Ya tenemos con esto ciertas zonas delimitadas para saber de dónde a dónde tiene que ir nuestros armados. ¿Recuerdan este pequeño gráfico o esquema teórico que habíamos hecho el día de ayer? Era donde verificábamos si necesitamos refuerzo acortante o no. Aquí está. Este esquema que veíamos ayer nos sirve para realizar el armado. Entonces, sabemos que a partir de donde nosotros veamos phi BC medios hasta phi BC, nosotros simplemente necesitamos colocar el AB mínimo sobre ese. Y del phi BC medios para adelante ya no requerimos absolutamente nada. Entonces, de la parte teórica que estamos viendo, de este punto para adelante, no se necesita teóricamente nada de refuerzo transversal. Desde el phi BC hasta phi BC medios, todo este sector, solo necesito colocar un AB mínimo sobre S, y todo este sector, desde la cara del apoyo hasta donde inicia el phi BC, pues es de cálculo, que viene a partir de un cálculo, que enseguida lo vemos. Ya optimizando un poco el armado, ya sabemos que hasta esta distancia de 2 veces D, necesitábamos un AB sobre S que era igual a ¿qué? Estamos por acá, AB sobre S, 0.034. Anotamos eso por acá para nuestros cálculos. AB sobre S, 0.034 centímetros cuadrados por cada centímetro de desplazamiento. Y el AB mínimo, el mínimo era de 0.0208 y la separación máxima 17.5. Todos esos datos necesitamos. $208 y la separación máxima 17.5. En este sector busquemos un armado. Ahora, el AB, ¿qué representa? El AB representa el área del refuerzo transversal. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el número de ramas
multiplicado por el área unitaria del estribo que vamos a utilizar. ¿Y el número de ramas a qué hace referencia? Pues depende de cuántas ramas de estribo vamos a tener en nuestra viga. Simplemente como dato de ejemplo, si tenemos una viga, una sección transversal de este tipo, y colocamos lo que es estribos de confinamiento, podría ser una alternativa esta. Tendríamos nuestro estribo, sabemos que el cortante último actúa en el sentido de la gravedad, las ramas que van a resistir esta fuerza cortante van a ser las ramas que son paralelas a la dirección de este cortante. ¿Por qué digo paralela a esta dirección? Pues veo en esta dirección cuáles son las ramas que van a resistir el área y tenemos una o dos ramas, que quiere decir que de nuestro estribo tendremos una cierta sección transversal, que estas áreas que estoy pintando son las que van a ser encargadas de poder resistir el cortante último. Entonces, si tenemos un estribo simple, tendremos dos ramas, que es el caso más común y típico. Podría darse de que por las dimensiones, la geometría de la viga, se pueda tener tal vez algún gancho suplementario, también conocen como carnicero, y en este caso tendríamos ahora tres ramas. Podríamos tener un estribo doble y podríamos tener hasta cuatro ramas. Eso depende mucho de la dimensión de lo que es nuestra sección de viga, depende de qué tan grande sea nuestro cortante. En este caso, vamos a empezar con el caso más sencillo, un estribo simple, que tenga dos ramas. Tendríamos que decir 2 por el área unitaria. Si empezamos con estribos phi de 8 milímetros, por ejemplo, acá anotamos phi de 8. Tiene una B para dos ramas, anotemos phi de 10, que pueden ser alternativas de armado. 2 phi de 8 tiene un área de 1,01 y 2 phi de 10 un área de 1,57. 1,01, 1,57. Como nosotros ya tenemos la relación de qué vale AB sobre S, podríamos o darnos alguna separación para saber qué área de refuerzo transversal requerimos, o darnos un área de refuerzo transversal para determinar la separación que requerimos utilizando este diámetro de estribo. Aquí ustedes ya deciden. Por ejemplo, voy a optar por la opción de, teniendo un área de refuerzo transversal, saber la separación que yo requiero. ¿Qué es lo que tengo? Despejando la separación, tendría para estribo phi de 8 milímetros, 1,01 sobre 0,034. Y esto me da 29,70 centímetros. Quiere decir esto aproximadamente poder utilizar, por ejemplo, estribos phi de 8 cada, podría decir cada 29,5. En la teoría sí, pero ¿qué me dice de mis cálculos? Vi que la separación máxima, hasta en la zona de confinamiento o en cualquier zona de mi viga, no debe superar los 17,5. Por más que yo haya calculado aquí 29,5, tendré que, si yo quiero utilizar estos estribos phi de 8, utilizar cada 17,5 centímetros. Pero al darme tanta separación, ¿qué también me está indicando el ejercicio? ¿Qué me doy cuenta? Podría, y en Bolivia todavía se aceptan estribos de 6 milímetros, aunque son muy delgados. Por ejemplo, con estribos phi de 6, tiene un área de 0,57. Si yo probaría con estos estribos de 6 milímetros, sería 0,57 sobre 0,034. Cada 16,7. Quiere decir estribos phi de 6 cada
16.5 centímetros podría colocar. ¿Está cumpliendo la separación máxima? ¿No está excediendo? Claro que no. Cualquiera de estas dos alternativas para este ejercicio en específico podría ser totalmente válido. ¿En cuál estaría utilizando menor acero? Claramente al utilizar un diámetro de 6 milímetros y que me da una separación cada 16.5. Casi los dos me va a dar, bueno, el de estribo FI de 6 milímetros me va a dar una menor cantidad de acero en mi viga. Cualquiera de las dos alternativas podrían ser válidas, totalmente respaldadas. Ahora, para el mínimo de la misma manera. Para el mínimo, pero ¿de qué les aconsejo partir? Partir de la separación máxima que yo puedo utilizar. ¿Qué quiere decir? Voy a encontrar cuál es el área de refuerzo transversal mínima, que sería igual a 0.0208 por, como en este sector, desde la resistencia cortante que aporta el hormigón hasta la resistencia cortante sobre 2 del hormigón, simplemente coloco el AB mínimo, me puedo dar o permitir utilizar directamente la separación máxima. Esto sería igual a 0.364 centímetros cuadrados. ¿Qué me indica esto? Que yo requiero una cantidad de ramas con un cierto área unitaria de tal manera que el AB sea mayor o igual al AB mínimo. Aquí ya había anotado para estribos FI de 8, por ejemplo, 101 es mucho mayor a 0.364, totalmente válido. Estribos FI de 6 da un valor de AB de 0.57 para 2 ramas, mayor a 0.364, ¿sí? Bueno, el más cercano o superior a esto, me veo con el FI de 6 cada 17.5 centímetros y cumple el AB mínimo. ¿Cómo puedo corroborar esto? Y esto les va a servir para cuando ustedes tengan que determinar a partir de un armado la resistencia. De acá sabemos que el AB sobre S para estribo FI de 6 sería 0.57 sobre 17.5. 0.57 sobre 17.5 me da un valor de 0.0326 centímetros cuadrados sobre centímetro. Y este valorcito, esto ya no es necesario, simplemente les estoy explicando para que se verifique y estamos comprobando que estribos FI de 6 cada 17.5 tiene un AB sobre S de 0.0326 y es mayor al mínimo que yo requiero de 0.0208. Totalmente válido. Entonces ya sabemos, ya tenemos dos zonas para armar. Estribos FI de 6 cada 17.5 en este sector. Y en el sector donde va FI BC a FI BC medios, estribos FI de 6 cada, aquí anotamos algo mal, a ver, perdón, estribos FI de 6 cada 16.5 y aquí abajo es cada 17.5. Aquí es cada 17.5. Y en este sector es cada 16.5. En este ejercicio no se va a notar demasiado la diferencia. Pero ahora, ¿qué pasa en este sector? A partir de 2 veces D, sabemos que esto es 2 veces D, podríamos nosotros colocar un tercer punto. Que este punto corresponde a lo siguiente. Tenemos acá dos alternativas como les iba indicando. Como hemos visto en la anterior clase, en la anterior auxiliatura, podríamos calcular cuánto vale este cortante último, lo podemos llamar cortante último 1, a partir de una relación de triángulos, o lo que se podría hacer, y lo que hace el ingeniero es sacar un promedio. O bien calcula
lo que es a partir del cortante, del AB sobre S del cortante último a una distancia D, quiere decir este valor, lo suma al AB mínimo, divide entre 2, y ese AB sobre S coloca en todo este sector. ¿Es una alternativa? Claro que sí, pero ahora vamos a mostrar la alternativa de calcular este cortante último, y para este cortante último determinar cuánto es el AB sobre S que tendríamos que colocar en todo este sector. Que va a ser, ya viendo simplemente los gráficos, más que seguro un estribo phi de 6, lo más probable cada 16.5, también cada 17.5. Pero ¿cómo hacemos eso? Una simple relación de triángulos. Recuerden que nosotros también necesitamos anotar las distancias que corresponden a todo esto que estamos colocando. Quiere decir, necesitamos saber todas estas distancias. La primera, 2 veces D, es sencillo. Si el peralte efectivo aproximado era 35.5, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos la primera distancia que corresponde a 0.71 metros. Si yo quiero hallar esta distancia en rojo, ¿a qué será igual? Relación de triángulos. Decimos el cortante último, 10.42, es a una distancia de 3.05. Y quiero saber, que lo vamos a llamar esta distancia X, el cortante de 2.75, ¿a qué distancia X corresponde? Tendremos en este caso 2.75 multiplicado por 3.05 y dividido entre 10.42, y esto corresponde a un valor de 0.79. Esto vale 0.79 metros. Y como phi BC es el doble de phi BC medios, claramente este espaciamiento en verde también va a valer 0.79 metros. Y ya podemos hallar esta distancia que nos está faltando en celeste, simplemente haciendo una diferencia. Restamos 3.05 menos 0.71 menos 0.79 y menos 0.79, y esto sale 0.76 metros. Finalmente, para poder hallar este cortante último a una distancia, a una cierta distancia, ¿qué podemos hacer? Nuevamente relación de triángulos. Ahora decimos 10.42 es a 3.05 y queremos saber cuánto vale este cortante último 1. ¿A qué distancia es? Pues sumamos 0.79 más 0.79 más 0.76 y eso nos da un valor de 2.34 metros. Entonces, el cortante último 1 es igual a 10.42 por 2.34 sobre 3.05, 7.99 toneladas fuerza. Como este es el cortante último, nosotros necesitamos saber para calcular el AB sobre S, el phi BS1, que será igual a estas 7.99 toneladas menos lo que resiste el hormigón resiste 5.41. 5.41 y tenemos que el phi BS1 da 2.58 toneladas fuerza. Y ya conocemos de todo lo que hemos visto, el AB sobre S será 2.58 por 10 a la 3 sobre factor de reducción a cortante 0.75, FY 4200 y el peralte efectivo 35.5. Tengo un AB sobre S de 0.0231 centímetros cuadrados por cada centímetro. Y si hacíamos, por la manera que también es fácil, el promedio de estos dos, quiere decir
sumar 0.034 más 0.0208 dividido entre 2, esto me iba a dar 0.0274 centímetros cuadrados sobre centímetros. Algo relativamente similar. Al final de cuentas, como lo que les había mostrado en este punto, yo usualmente coloco en cortante mucho más de lo que requiere. Vean que en el mínimo yo simplemente requería 0.208, pero he colocado hasta 0.0326. Entonces son pequeños detalles que ustedes ya verán por cuál de las dos alternativas van a optar. En este caso, con un cálculo totalmente correcto, calculando en este punto, ya sé que yo tengo que buscar un armado para 0.231. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente puedo partir de estribos phi de 6 y encontrar la separación que yo requiero. Para ello sabemos que estribos phi de 6 tiene un área de 0.57 dividido entre 0.0231 y esto será igual a ¿qué? Me sale 24, redondeándolo a un número entero, 24.5 centímetros. Sale 24.67, directamente redondeando algo un poco más teórico constructible, 24.5. Supera esta separación la máxima que nos permite de 17.5, por lo cual en este sector también tendré que utilizar estribos phi de 6 cada 17.5. Menos un estribo de menor diámetro phi de 6 no se puede utilizar nunca. Estribo phi de 6 cada 17.5 y aquí será estribo phi de 6 cada 17.5 centímetros. Entonces, esta es la forma en la que el ingeniero usualmente hace su discretización del armado. Lo divide en un solo sector en 3 zonas, como están viendo en pantalla. Hay otra alternativa que cuando estemos entrando a lo que es su proyecto, les voy a indicar, que es un poco más común ver en obra, pero esta sería la forma en la que se hace el armado. Hasta este punto, ¿alguna duda de lo que hemos ido haciendo? Hemos tratado de hacerlo paso por paso, pero de manera que pueda ser comprendido por todos ustedes. ¿Existe alguna duda hasta este punto? ¿Está claro? Bien. Si está claro, finalmente en este croquis constructivo, ¿qué es lo único que tendría que colocar? Este armado que acabamos de determinarlo. Podemos anotarlo con algún color. Quizá aquí abajo. Muchas veces querer dibujar acá se te va a hacer un montón se va a llenar demasiado el gráfico, el plano. En algunos casos se puede, en otros casos no. En este caso yo solo voy a anotarlo en la parte de abajo. ¿Qué distancias necesito conocer? 0.71, que estará por así decirlo, por acá. 0.71, 0.71. La siguiente, como estamos realizando y respetando este armado, será 0.76 y 0.79. Nuestra escala lo hicimos muy pequeña. Por acá. Y listo.
Supongamos que este es el centro, 0,79, 0,79, 0,79, ¿cuántos son? 1, 2 y un 0,76. Entonces, esto de acá. Y ahora sí, 0,76, 0,79 y aproximadamente la escala no nos quedó tan bien, 0,79. Sumado todo esto, tendría que dar 0,79 por 2 más 0,76 más 0,71, los 3,05 que corresponde a la mitad de nuestra viga. Y acá simplemente se tendrá que colocar en este sector estribo phi de 6 cada 16.5 en 0,76 es estribo phi de 6 cada 17.5. En 0,79 estribo phi de 6 cada 17.5 también. Y teóricamente, a partir de phi BC medios, ya no requiero colocar nada de estribos, que podría dejarlo de esa manera, o podría colocar algún estribito cada 20, cada 30 centímetros, simplemente para poder amarrar nuestras varillas longitudinales. Por este lado, de la misma manera, serían los 0,71, 0,76, 0,79 y 0,79. Y se replica el mismo armado que veíamos, estribo phi de 6 cada 16.5, estribo phi de 6 cada 17.5 y estribo phi de 6 cada 17.5. Y en este sector, de aproximadamente 0,79 por 2 de 1,58, no requiero colocar nada. Esto ya podría juntarlo en vez de 0,79 y 0,79, colocar una sola distancia que sea 1,58 metros. En este ejercicio, en este examen, no se nota mucha la diferencia, pero teóricamente en este sector de 2 veces D, los estribos tendrán que ir un poco más juntos en la zona de confinamiento. A medida de que me voy alejando, será un poco más espaciado. De phi BC medios, desde phi BC a phi BC medios, más separado. Y luego en este sector absolutamente nada. Esto, como observarán, al tener tantas separaciones, tener 3 sectores, es un poco moroso hacerlo en obra. Usualmente lo que se tiene simplemente son una división, algo así. Una zona de confinamiento, y en todo este sector del medio un solo armado. Pero viene de algún cierto cálculo, no es que solamente colocas a tu gusto y ya está. Usualmente se tienen 2 zonas de confinamiento y un solo armado en el centro, que es más común ver. Para su práctica, al pedirles el ingeniero el croquis constructivo, pues les pide hasta este punto. Ya no va a ser necesario, sería un poco moroso querer dibujar acá en la sección transversal, sino basta con esta representación. Y no olviden sus 2 pequeños cortes. No, como es toda la viga que ustedes tienen que diseñar, simplemente es necesario, o va a ser necesario para su práctica, 2 cortes. Uno para el momento negativo más crítico y un corte para el momento positivo. Hagamos eso. Para finalizar, tenemos lo que es nuestra viga
En este corte, que lo vamos a llamar A, ¿qué es lo que observamos? En la parte superior vemos dos varillas phi de 18 que van de extremo a extremo. Esas van a ser las que van a estar en la esquina, las que van de extremo a extremo. Dos varillas phi de 18 que se complementan. Y en la parte inferior vemos que están cruzando estas varillitas en verde, que son dos varillas phi de 16. Ahora, para el momento positivo, vemos que está cruzando en la parte superior solamente dos varillas phi de 18 y en la parte inferior, además de cruzar dos varillas phi de 16, también está una varilla phi de 16 en el medio. Una varilla phi de 16. Y dos varillas phi de 16. ¿Por qué anoto de esta manera? Dos varillas phi de 16 y aparte una varilla phi de 16. Porque no van a tener, observamos de nuestro gráfico, la misma longitud de estas varillas. Entonces, a pesar de que tienen el mismo diámetro, como tienen diferente longitud, ahorita no sabemos qué longitud, pero gráficamente notamos que es diferente, pues va a tener otra posición y esto nos va a servir para nuestra planilla de aceros. Entonces hay que diferenciar. Solamente puede tener la misma posición si además de tener el mismo diámetro, tiene la misma longitud de la varilla. Por eso es que diferencio esas varillitas. Acá tendré dos varillas phi de 18 y en rojo dos varillas phi de 18 que van a ser un poco más pequeñas su longitud. Dos varillas phi de 16. Y finalmente dos varillas phi de 18. Ahora, en el estribo, como está nuestro corte exactamente en esta zona de confinamiento, si lo hubiese hecho más adelante tendría que representar eso, podría representar, aquí yo tengo varias alternativas para realizar mi estribo. Una de ellas podría ser utilizar un doble estribo, un estribo de esta manera y otro estribo de esta manera. Y claramente voy a poner varillitas en celeste que no son de cálculo, sino simplemente en este momento o en este ejercicio para poder amarrar, para poder dar forma, ¿no? Dar confinamiento, poder dar forma a mi viga L. Y en este caso, esto sería para representar en este corte estribo phi de 6 cada 16.5 centímetros. Y lo mismo harían acá, como estoy haciendo mi corte en el centro, bueno, teóricamente no tengo que colocar nada, teóricamente, pero como les dije, usualmente hasta en esta parte que en la teoría te dice no colocar nada, usualmente se coloca algún estribo para darle algún soporte a nuestras varillas longitudinales. En este caso, simplemente para dibujar algún esquema, de la misma manera podría ser un doble estribo con algunas varillitas adicionales que no son de cálculo, y esto podría optarlo del mínimo, estribo phi de 6 cada 17.5 centímetros. Y aquí viene para que ustedes practiquen y ustedes lo vean. Hay exámenes finales, hay algún examen segundo parcial en algún caso, donde el ingeniero te da esto. Te da una cierta sección, puede ser una viga rectangular, una viga T, una viga L, con un armado, como están viendo. ¿Qué correspondería o qué les pide en ese tipo de ejercicio? Les pide determinar el momento resistente, determinar la resistencia a corte para este armado como está. ¿Cuál es el detalle que tienen que tomar en cuenta acá? Estas dos varillas phi de 18 más dos varillas phi de 18 que hemos determinado, simplemente esto ha sido para flexión simple. Y acá abajo, a pesar de que en el corte o en el armado o en la construcción hay dos varillas phi de 16, usualmente para cuestiones de cálculo se permite despreciar su aporte. Quiere decir que yo solo armaría para un AS a flexión simple armado de 4 varillas phi de 18.
a menos que el ejercicio te diga con tomar en cuenta un doble armado. Si te dice tomar en cuenta un doble armado, ahí sí sería el A'S, 2 varillas phi de 16. Entonces, a pesar de que siempre está, muchas veces por simplicidad para cálculos se permite despreciar estas varillas que son simplemente constructivas para nuestro armado. Hasta este punto, ¿queda claro lo que se ha ido realizando? ¿Alguna duda que quede? ¿Está todo claro? Recording stopped. Bueno, si está todo claro, entonces hasta este punto ya saben también cómo realizar en su práctica lo que es su croquis constructivo, que esta es la parte final o el resumen de todo el cálculo previo que van a hacer a todo eso. Ahora, bueno, antes de que se vayan, aprovechando esto, había una duda y es muy importante que entiendan. Yo sigo viendo que hay esta confusión. No sé si algunos no lo logran entender o tienen miedo a preguntar y no se entiende. Es lo siguiente. Cuando se tiene sobre todo vigas T, vigas L, por ejemplo, vigas T de esta forma o alguna viga L, o sea, una viga T invertida o una viga L invertida. Recuerden bien esto que les voy a indicar. Copiemos esto. Acá. Para momento hay que analizar, más que ser mecánicos, muchos se quieren agarrar la fórmula y decir, ok, ¿cuál utilizo B directamente? No es tanto así. Tienen que, por eso les decía, y vemos este análisis. Cuando es momento negativo, para los casos más comunes de la materia, vemos, ya habíamos visto que la deflexión, ¿dónde está? Eso por acá. Momento negativo, momentos positivos. Donde está el momento negativo, quiere decir que hay tracción, que ese sector de la viga se está traccionando. Entonces, primero, para momento negativo, la parte superior está en tracción, la parte inferior está en compresión. Para momento positivo, la parte superior está en compresión y la parte inferior está en tracción. Una vez que yo entiendo esto, que la parte superior, sin importar la forma, va a estar en tracción y la parte inferior en compresión, recién paso a lo siguiente. Donde veo que hay tracción, siempre va a ir mi refuerzo de acero. Como dije, para el momento negativo, la parte superior está en tracción, quiere decir que en la parte superior tiene que ir mi refuerzo de acero. Ahora sí, estoy viendo que puede tener diferentes formas mi viga T o L. Lo mismo hago para el momento positivo. Sin importar la forma, me dice que para el momento positivo la parte inferior está traccionada, entonces en esa parte que está traccionada tiene que ir mi refuerzo de acero. Segundo, veíamos de un equilibrio de fuerzas, siempre hemos dicho, tracción igual a compresión. Para los casos más sencillos de comportamiento como viga rectangular, tracción AS igual a FY. La compresión viene dada por el bloque de hormigón que está comprimido, quiere decir 0,85, que es el esfuerzo a la compresión, por una profundidad del rectángulo de Whitney llamado A y por un ancho B, que el ancho B representa A y B representa realmente el área que está en compresión, el área en compresión del hormigón. Y este ancho B o puede ser BW o puede ser B, el ancho del ala, depende, tenemos que identificar qué ancho está comprimido. Entonces analicemos todos estos casos rápidamente. Para este caso, si la parte superior está en tracción, la parte inferior está en compresión, pues solo tengo una opción, de que realmente el alma va a estar en compresión y va a estar delimitado por una profundidad A
y el ancho BW. Y sin importar cómo esté mi viga, siempre el ancho pequeño es BW, el espesor del ala siempre es este HF, el ancho del ala es B. En este caso, por ejemplo, nuevamente, a ver, acá será BW, esto será el ancho B, el espesor del ala H sub F. Si yo me voy a este punto, de la misma manera, pues podré tener, aquí he dibujado, a ver, algo mal. Esto quería que esto sea una L invertida. Quiere decir de esta manera. Por ejemplo, una L invertida. Una L invertida. Y aquí de la misma manera, si era siempre esto el ancho del alma, espesor del ala, ancho del ala. Esto no va a cambiar, sin importar la forma, que sea en posición normal o invertida. Entonces, como les dije que yo tengo que buscar cuál es el ancho comprimido, si estaría ante una viga de este tipo y estoy diseñando para el momento negativo, el ancho que yo voy a utilizar en este diseño no va a ser el ancho del ala, sino va a ser el ancho del alma. Entonces, esto puede ser B o BW. Eso quiero que quede bastante claro. Para el otro caso, para este momento negativo, veo que, si tengo la viga L en esta forma, tengo dos alternativas. Que mi zona comprimida esté dentro del ala, que si está dentro del ala, que verifico que A es menor o igual a H sub F, puedo utilizar esta misma ecuación, pero acá ya no será el ancho BW, sino será el ancho B para el cual yo tengo que diseñar. Solo si y solo si cumple A menor o igual a HF. Si está fuera del ala, ya sabemos que tenemos que encontrar una ASF o una ASW. Para la parte de esta viga, lo mismo, en este caso de esta viga T, puede que el ancho comprimido esté dentro del ala. Si cumple este caso, nuevamente el ancho de diseño será B, solo si A es menor o igual a HF. Si A es mayor a HF, viga T. Y acá, en esta forma, en esta posición de esta viga L, el ancho comprimido claramente tendrá que ser dentro del alma. Tengo que diseñar para un ancho BW. Para momento positivo se llega a tener el mismo caso, puede que esté dentro del ala. Si está dentro del ala, el ancho de diseño será B. En este caso, el ancho de diseño es BW. El ancho del alma, para este caso también es el ancho del alma, BW. Y en este caso hay la posibilidad de que sea comportamiento como viga rectangular o como viga L. Si está dentro del ala, ya sabemos que es para el ancho B de diseño. ¿Queda claro esta parte? Primero, entonces yo tengo que hacer el análisis para entender realmente el comportamiento o qué ancho voy a utilizar. Esto simplemente sirve si A es menor o igual a HF. Ya sabemos que si A es mayor a HF, claramente tendremos que diseñar como viga T o como viga L, donde sabemos que tenemos que identificar un acero de refuerzo de las alas y un acero de refuerzo en el alma. ¿Queda claro este punto? ¿Alguien me confirma, por favor, en el chat, por lo menos, si queda claro para ya terminar la clase? Perfecto. Entonces, si no existe ninguna otra duda, voy a subir esto quería aclarar, voy a subir a la plataforma un link donde yo les voy a pasar algún número según sus apellidos y los PDFs tienen que estar con ese número y sus apellidos. Primero apellido, luego nombre, para subirlo al link que voy a mandar. De todas maneras, en el grupo les voy a explicar. Si no existe ninguna otra duda, terminamos el ejercicio en este punto. Sí, perdón. Sí, dime. Tenía una duda. Respecto a la práctica, hay un tramito que me salió su separación de 13 centímetros, que 13,5, digamos. ¿Se puede tomar eso o no es muy estrecho? ¿La separación cuánto te salió? ¿13 centímetros?
13,5 centímetros y redondeando. Ok. No hay ningún problema. La separación máxima, ¿cuánto te salió? La verdad no he revisado ahorita yo su práctica, no sé los valores que les va a salir. Separación máxima más o menos. 22,5 centímetros. Ya, es probable, depende mucho de qué, depende mucho de las longitudes de tu viga, las cargas que se tiene. Para que te haya salido 13,5, bueno, no es una viga T, es probable. La separación, tal vez la separación vale la pena aclarar. Puede haber incluso separaciones tan pequeñas cuando ya estás haciendo un diseño sismo resistente. En estas zonas de confinamiento, puede llegarse a dar el caso hasta usar incluso estribos FIDE 8, FIDE 10 y con una separación de alrededor de 7,5 centímetros, que sería tal vez lo más pequeño posible y constructivo. Menor a eso ya también es demasiado pequeño, pero sí hay comúnmente hasta 7,5, 10 centímetros, es bastante común. Ahora, si quieres un poco aumentar esa separación, si te salió, por ejemplo, cada 13 centímetros, como indicas, puede que estés utilizando, no sé, estribo FIDE 6 y eso te salió cada 13 centímetros. Si tú utilizas o optas en tu armado FIDE 8, pues ya te va a salir en vez de cada 13, probablemente cada 17, cada 18 centímetros. Depende del armado cómo estés realizando. Si ya estás utilizando estribo FIDE 8, pues ya es relativamente bastante bueno. Tal vez hasta FIDE 10 podrías utilizar en algún sector. Eso ya depende de cada uno, siempre y cuando cumpla que no exceda la separación máxima. Pero separaciones de 13 está bien, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda? No, es todo, sí, gracias. Bueno, si no hay otra duda, terminamos la clase por hoy. Nos vemos directamente el día viernes en la auxiliatura.